Aquí vamos a hablar un poquito del manejo del shock, de los tipos de choque, la fluidoterapia y cuidados en el paciente crítico. No voy a ahondar mucho en lo que es choque hipovolémico, choque séptico, porque eso lo vamos a ver en la segunda parte muy detenidamente, ¿ok? Porque me van a decir, no falta más. Sí, sí va a faltar un poquito más, pero aquí vamos a entrar precisamente a la parte de lo que es el choque, los tipos de choque y que nosotros podemos determinar o vayamos determinando qué es el choque o qué es el síndrome de choque, que es lo más frecuente por lo que llegan nuestros pacientes a las salas de urgencia, a las salas de choque o también a las áreas críticas, ¿no? A la UCI. Entonces debemos de tener muy en cuenta que es un síndrome, el shock es un síndrome clínico asociado a múltiples procesos. ¿Por qué digo a múltiples procesos? Porque puede ser hemorrágico, no hemorrágico, por pérdida de volumen, o puede ser por otro tipo, puede ser cardiogénico, o puede ser anafiláctico. En este caso, la mayoría de los choques van a tener una hipoperfusión tisular. Y esto, cuando nosotros tenemos una hipoperfusión tisular, vamos a tener un déficit de oxígeno. Cuando nosotros tenemos un déficit de oxígeno, vamos a tener la parte en donde van a estar sufriendo nuestros órganos y nuestros tejidos porque no va a llegar adecuadamente a nutrir nuestras células de nuestros tejidos. Ese déficit de oxígeno nos va a llevar o va a conllevar a que tenga nuestra célula alteraciones metabólicas y que pueda tener un metabolismo anaeróbico. También, a su vez, vamos a tener un problema y va a producir nuestra misma célula o nuestro mismo cuerpo va a hacer la producción de lactato y nos va a dar como consecuencia una acidosis metabólica. Cuando nosotros no atendemos en tiempo y forma a nuestros pacientes como debe de ser con fluidoterapia, vamos a prolongar ese tiempo en el cual el paciente es crucial para él. Los minutos de este tipo de pacientes es crucial para que se pueda recuperar invaluablemente rápidamente, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que nosotros tengamos muy en cuenta porque aparte nuestra célula empieza a tener problemas a nivel energéticos que sería el ATP. Acuérdense que el ATP es el que le da la energía a nuestra célula, ¿no? Y vamos a tener alteraciones de tal manera que vamos a provocar que nuestra célula llegue a tener una apoptosis y pueda tener una lisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a haber muerte celular de nuestros órganos y de nuestros tejidos. Veíamos que en determinado momento, si nosotros no damos una perfusión adecuada a nuestros pacientes, una adecuada nutrición a nuestros órganos y tejidos, vamos a empezar a tener alteraciones en la presión arterial media y principalmente vamos a tener hipotensión, ¿sí? Y bueno, si nosotros no controlamos toda esa parte de los choques, vamos a tener un deterioro multiorgánico o muerte de nuestros pacientes. A veces decimos, no pasa nada. Sí, sí pasa. Y sí pasa porque a veces decimos, es que se espere tantito. Ahorita voy, ahorita lo atiendo, ahorita le doy la atención. No, es momento de dar esa atención inmediata. Tiene que ser crucial. Hablábamos o podemos hablar de la hora oro, en la cual en esa hora oro, ya sea urgencias o choque, ¿qué va a pasar? Que inmediatamente en menos de una hora yo tengo que estabilizar a mi paciente íntegramente, ¿no? A lo mejor no le voy a quitar la gravedad en ese momento, pero sí estabilizar a nuestro paciente, ¿no? Y bueno, tenemos varios tipos de choques, el hemorrágico, el hipovolémico, obstructivo. Dentro del obstructivo tenemos el séptico, el cardiogénico, anafiláctico y neurogénico. Estos son los tipos de choque que tenemos. ¿Qué vamos a ver en el choque hemorrágico? Vamos a tener la disminución de la volemia, vamos a tener disminución de la precarga, vamos a tener datos de bajo gasto, vamos a tener aumento de las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué va a pasar en el choque hipovolémico no hemorrágico? Pérdida de líquido gastrointestinal, vómito, diarrea, puede ser que esté dado por eso, por diuréticos que hayamos administrado y que nos dé un aumento de diuresis.
Podemos tener urosis osmótica, esto es muy dado en los pacientes neurocríticos, diabetes insípida, hiperventilación, fiebre, falta de aporte hídrico, extravasación de líquido, ¿sí? Esta extravasación de líquido puede ser por una quemadura, ¿no? Shock no hemorrágico, extravasación de líquido del tercer espacio, quemaduras, peritonitis, ascitis, edema traumático. En el shock no hemorrágico podemos meter también la pancreatitis porque en algún momento hay secuestro de líquido. El shock cardiogénico nos da igual, gasto bajo, gasto cardíaco bajo, PVC alta, la falla de la función miocárdica. La mayoría del shock cardiogénico es meramente dada por infartos agudos al miocardio, casi en un 60%. Aquí vamos a tener incrementadas lo que es la presión de oclusión arterial de arteria pulmonar y vamos a tener aumentadas las resistencias vasculares. ¿Con qué vamos a controlar esta parte del shock cardiogénico? Esto es muy importante. Vamos a iniciar con inotrópicos, dobutamina o con doble esquema, que sería dopamina y dobutamina. Si es que el paciente no lo podemos controlar. Y bueno, sabemos que el tratamiento de elección, si es que tiene los vasos ocluidos de las arterias o las coronarias, tiene 2 o 3 vasos ocluidos, pues bueno, en ocasiones podrá ser candidato cuando ya se estabilice a pasar a hemodinamia para que se le coloquen para hacer la apertura de esas arterias o dependiendo a qué nivel se encuentre la oclusión. En determinado momento, si con una colocación de stent no se puede corregir esa oclusión, tenemos que llegar a la cirugía de revascularización para que se haga el cambio de esas arterias, hacer el reemplazo de ellas para que pueda profundir y pueda mejorar el flujo sanguíneo en este tipo de pacientes. Ya estamos hablando muy adentro de esto, pero realmente esta es la realidad que pasa en nuestras UCIs. Hablar del choque séptico, tenemos que ir hablando del gasto cardíaco. Lo que pasa en el gasto cardíaco aumenta, las resistencias vasculares sistémicas aquí disminuyen, porque aquí vamos, al momento de que se estén disminuyendo, vamos a tener una vasodilatación a nivel macro y microcirculación. ¿Qué quiere decir con esto? Que los pacientes a veces en el choque séptico tenemos varios pasos del choque séptico. Tenemos el que puede ser compensado, puede ser descompensado o puede ser un choque séptico irreversible. Esto es importante que nosotros lo veamos de esta manera porque hay pacientes que realmente tienen la desgracia más del 60%, 70% de llegar a falla orgánica múltiple. ¿Sí? Es muy difícil a veces sacar a los pacientes de choque séptico porque realmente si hay una falla en el sistema de coagulación, hay una falla de las interleucinas, hay una falla en las citotoxinas, hay una falla a nivel renal, una falla a nivel cerebral. Lo vamos a ir viendo en la segunda parte que vamos a ver. Vamos a ir determinando todo este tipo de situaciones. Va a haber una hipoperfusión tisular muy marcada en los pacientes. Esta hipoperfusión tisular, a veces, en algunas ocasiones, cuando estamos en el primer grado del choque séptico, no se llega a apreciar porque hay choque séptico hiperdinámico e hipodinámico. ¿Qué quiere decir esto con hiperdinámico? Que la temperatura corporal del paciente puede estar muy elevada y no podemos observar muy bien la hipoperfusión tisular. Pero, ¿qué pasa con el hipodinámico? En el hipodinámico puede el paciente estar completamente hipotérmico, el paciente, ¿sí? Y cuando el paciente ya está hipotérmico, tiene muy mal pronóstico, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos ya hipoperfusión tisular, vamos a tener hipoxia celular, acidosis láctica, que es muy difícil en este tipo de pacientes revertirla. También vamos a tener daño en la cascada de coagulación, principalmente, y esto nos va a hacer que precisamente vaya el eritrocito, como hay una hipoperfusión tisular y disminución del oxígeno, el eritrocito también va a sufrir, porque acuérdense que el transporte del oxígeno lo lleva principalmente el eritrocito, ¿no? Y entonces empezamos a tener plaquetopenia, empezamos a tener
datos de, se me fue el de, el hematocrito empieza a disminuir y este tipo de pacientes tienen que ser transfundidos posteriormente. También tenemos una respuesta inflamatoria del huésped a los microorganismos y a las toxinas. Sabemos que el shock séptico portal no se dio de la noche a la mañana, se dio por muchos factores, por una infección, por una sepsis. Ajá, ¿a qué nivel? No lo sabemos. Puede ser a nivel pulmonar, a nivel abdominal, principalmente los choques sépticos en las terapias intensivas. Se ha demostrado que la mayoría de ellos es por las neumonías, ¿no? Y las neumonías adquiridas en los mismos servicios. El shock anafiláctico, bueno, es una reacción alérgica ante un antígeno. ¿Por qué hablo de él? Porque, bueno, no es muy frecuente, pero llegamos a tener pacientes en las áreas de choque que llegan a llegar los pacientes con una reacción alérgica ante un antígeno. Este antígeno principalmente va a producir una reacción a nivel de los basófilos y mastocitos. Esto está dado por los mediadores del IgE. Entonces aquí tiene que ver muchas ocasiones porque algunos pacientes ya tienen alterado precisamente a nivel de su sistema inmunológico, precisamente y que no se conocían alérgicos, pero de un momento a otro podemos llegar nosotros a ser alérgicos a cualquier fármaco, a plasmas, a eritrocitos, alimentos, a polvo, animales, a mariscos. Entonces, este antígeno nos lleva a la liberación de sustancias vasoactivas como histamina, prostaglandinas, nos va a alterar o nos va a hacer que empiece a activarse el sistema plaquetario. Y también esto va a ayudar o va a permitir que estos mediadores que tenemos, estos mediadores de la IgG, va a ayudar o va a hacer que los capilares a nivel sistémico pulmonar vayan provocando un edema intersticial y pulmonar. Esto es bien importante porque cuando nosotros tenemos precisamente esta parte del edema intersticial, se empieza a dar precisamente lo que son datos de vasodilatación. Cuando nosotros tenemos datos de vasodilatación, podemos tener hipotensión arterial, contracción muscular a nivel de los bronquios, y esto es lo que provoca en los pacientes el espasmo o provoca broncoespasmo en los pacientes cuando nos decimos que muchos pacientes con el shock anafiláctico empiezan a sentir hormigueo en la lengua, empiezan a sentir que se engrosa la lengua, empiezan a sentir que la tráquea se les cierra, porque empieza a haber broncoespasmo, pero ese broncoespasmo completamente nos puede cerrar, entonces es una reacción anafiláctica verdaderamente severa, es en donde debemos de iniciar a dar tratamiento inmediato IV. En muchas ocasiones manejamos difenhidramina, metilprednisolona, llegamos a manejar adrenalina, pero aquí es bien importante porque en ocasiones no tenemos los fármacos, ¿no? Pero es importante que nosotros conozcamos también el contexto por el cual el paciente o antecedentes del paciente que tomó, que ingirió en ese momento, ¿no? Y llegar a la parte de que cuando llegue este tipo de pacientes, inmediatamente abordar el ABCD, ¿no? Vía aérea, que esté respirando, una circulación, ver antecedentes del paciente, de cómo fue, qué tiempo lleva el paciente con esa reacción, cuánto fue el trayecto, y podemos tener también un espasmo en estos pacientes. Hay espasmo a nivel de la pared intestinal y esto puede provocar al paciente náusea, diarrea, vómito o dolor abdominal. Muchos pacientes, fíjense, empiezan a lo mejor con eritema o empiezan con rash, y a lo mejor ese rash es por días. Fíjense que nos ha pasado en pacientes que de repente dicen, no, pues es que yo tenía el rash, ya tenía un rash de 2, 3 días, pero de repente ya se me empezó a engrosar la lengua, ya se me empezó a ir a tener, ya no, mi voz no es la adecuada, se enronqueció mi voz, siento que no puedo respirar, siento que no puedo deglutir. Entonces esos datos también pueden ser francos de un shock anafiláctico tardío.
Shock neurogénico se puede producir por un bloqueo farmacológico a nivel del sistema nervioso simpático. Esto es muy dado en los pacientes cuando son sometidos a anestesia por bloqueo epidural. Esto es muy importante porque a veces un mal colocación de un bloqueo farmacológico puede tener lesiones verdaderamente graves en los pacientes y podemos provocarles choque neurogénico, ¿no? Podemos tener por traumatismos, principalmente por choque. Ahora es muy común el choque de motos o el choque de automóviles, y en el cual vamos a tener lesiones a nivel medular, a nivel de las vértebras, arriba de la D6, puede ser por encima o por debajo. Vamos a tener pérdida del tono vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener vasodilatación, y al tener vasodilatación vamos a tener hipotensión. Aquí también tenemos alteraciones de lo que es la disminución de la precaurta, disminución del retorno venoso, y lo que yo les comentaba en la parte simpática, parasimpática, vamos a tener datos de bradicardia en este tipo de pacientes. Aquí tenemos que abordar a nuestros pacientes. Es muy importante que nosotros los abordemos precisamente el paciente, el estado de conciencia, valorar precisamente lo que es nuestra escala de Glasgow, cómo viene nuestro paciente, nuestro patrón respiratorio también, cómo viene nuestro patrón respiratorio, porque a veces este tipo de pacientes tuvieron presión o compresión al momento del traumatismo, hubo aplastamiento de vértebras, hubo aplastamiento a nivel torácico, hubo otro tipo de lesiones a nivel abdominal. Entonces tenemos que valorar muy bien a este tipo de pacientes. A veces en ocasiones el paciente llega consciente y de repente el paciente empieza a deteriorarse y lo podemos encontrar ya en un estado de coma al paciente. Esto es muy, muy importante. En este tipo de pacientes tenemos que estar viendo, vienen a perder los esfínteres. La pérdida de esfínteres también es en este paciente muy importante, dependiendo de dónde haya sido la lesión. Podemos tener traumatismos a nivel cefálico, o sea, no nada más pensar que fue a nivel de vértebras, sino puede haber traumatismo craneoencefálico también en este tipo de pacientes, ¿sí? El shock compensado, lo que yo les decía, es muy importante que nosotros valoremos el shock compensado. Esto es muy importante para nosotros y los pacientes. ¿Y por qué les digo que lo veamos? Porque de esto va a depender mucho de la evolución que tenga nuestro paciente, ¿no? Desde este punto de vista clínico, bueno, va a haber aparición de venas del dorso de manos y pies, va a haber frialdad, palidez cutánea, sequedad de mucosas, debilidad muscular, vamos a tener datos de oliguria. ¿Qué quiere decir esto? Vigilancia de la uresis es muy importante para que nosotros veamos nuestro gasto urinario. El gasto urinario que debemos de tener nosotros normalmente es de 0.5 a 2 mililitros kilo hora. Yo les menciono hasta 2 mililitros porque muchas de las bibliografías nos dicen que lo normal puede ser hasta 1 mililitro. Ahora actualmente las guías españolas y las guías europeas nos dicen que podemos llegar hasta 2 mililitros kilo hora. Cuando nosotros tenemos datos de oliguria, tenemos que tener y prender nuestro semáforo rojo y decir menor a 0.5 mililitros kilo hora. Tenemos que pensar que el paciente tiene disminución de uresis y podemos tener datos de oliguria. Anuria, menos de 0.2 mililitros kilo hora. Y poliuria, que ya habíamos dicho que pueden ser diuresis osmóticas, mayor a 3 mililitros kilo hora. Esto es bien importante que nosotros lo estemos evaluando en los pacientes que estén con datos de shock. El shock descompensado. Empieza a disminuir el flujo de los órganos vitales. Clínicamente existe hipotensión, deterioro del estado neurológico. El paciente empieza a tener datos de incoherencia o hablar frases o palabras no comprendidas. Los pulsos periféricos se encuentran débiles. Esto es bien importante porque a lo mejor no les hablé totalmente de lo que son los pulsos, pero los pulsos son bien importantes, los periféricos. Cuando hablamos de débiles o ausentes,
porque sabemos que dentro de los pulsos periféricos tenemos ciertas características que tenemos que evaluar, como que la frecuencia del número de pulsaciones por minuto, el ritmo, son las secuencias y latidos que determinan el pulso regular o irregular, la igualdad, las pulsaciones sucesivas e iguales, y también tendríamos que ver la amplitud de la onda de pulso desde el comienzo hasta el máximo aumento de la disminución. También tendríamos que ver esa parte de lo que es la velocidad, que es el tiempo que tarda en ser palpada cada pulsación. Esto es muy importante y para nosotros valorarlos, como yo les he comentado, no dejemos de lado lo que es la valoración. Podemos hacer la valoración de nosotros palpar la onda. ¿Y en dónde la podemos palpar? A nivel humeral, braquial, en la tibia, popliteo, yugular, carótida. Podemos palpar estos pulsos. Esto es bien importante, ¿sí? También vamos a tener acidosis metabólica progresiva y pueden aparecer arritmias y alteraciones isquémicas a nivel electrocardiográfico, precisamente por los datos de hipovolemia. Esto es bien importante para nosotros. Ajá. Aquí también vamos a ver el choque irreversible. Yo les comentaba que este tipo de choques, pues a veces no se logra corregir y finalmente, pues bueno, tiene un desenlace final y el paciente desarrolla falla orgánica múltiple y principalmente pues puede fallecer nuestros pacientes, ¿no? Bueno, aquí es bien importante, yo aquí no les puse, pero aquí les voy a decir, aquí es muy importante que actualmente nuestras guías nos hablan de un índice de choque. El índice de choque tendríamos que estar, nada más se los voy a mencionar como tal, nuestro índice de choque, y es muy importante que lo veamos, que lo normal sería de 0.5 a 0.7. Ese índice de choque es la frecuencia con la tensión de la arteria sistémica y también va en relación a la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. ¿Por qué les hablo de ese índice de choque? Porque hay ese índice de choque también corregido. Eso cuando veamos choque hipovolémico más adelante, en la segunda parte, ahí les voy a decir cómo se saca el índice de choque corregido. Entonces, no me voy a meter mucho en esta parte porque lo vamos a ver muy específicamente en la segunda parte, el choque hipovolémico, y vamos a ver el índice de choque. Es importante que nosotros también valoremos esa parte y vamos a tener 3 signos muy importantes en los choques, que va a ser lo que es la hipotensión y la presión arterial media. Esto es bien importante que nosotros la estemos evaluando constantemente, ya sea que sea en un monitor, aquí se ve, que la tengamos ya en un monitor con una línea arterial, o que la saquemos directamente sacando nuestra ecuación o con nuestra fórmula. Y tenemos que ver que este paciente no debe de descender su presión sistólica y diastólica, porque eso es muy importante para que nosotros tengamos o mantengamos una presión arterial media. Lo que deberíamos de mantener a nuestro paciente, pero a veces no es posible, mantener una presión arterial de entre 90 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio. Estas serían nuestras cifras habituales que deberíamos de mantener en los pacientes con choque, más sin embargo a veces se nos va de la mano y a veces por más que le pongamos fluidoterapia, cristaloides, expansores, ni aún así a veces llegamos o logramos alcanzar al paciente. Esto va a depender mucho de la magnitud del choque hipovolémico o el choque séptico, el choque cardiogénico o neurogénico que se presente en nuestros pacientes, ¿no? Y que realmente tengamos, como yo les digo, la tecnología, los recursos para poder darle una atención en tiempo y forma a nuestros pacientes, ¿no? La disfunción de órganos es muy importante porque tenemos que ir valorando, no nada más únicamente, tenemos que ver la oliguria, tener el estado de conciencia, si tiene datos de dificultad respiratoria nuestro paciente, porque si tiene datos de dificultad respiratoria, tenemos que pensar en que tenemos que darle una ventilación mecánica a nuestro paciente y otorgarle oxígeno, a lo mejor por mascarilla, puntas nasales, a 3, 6 litros, o 40, 60%, según lo que nosotros decidamos en ese momento, ¿no?
Signos de mala perfusión, ya les había comentado, es bien importante que nosotros valoremos la frialdad, la lividez cutánea, el relleno capilar enlentecido, que sería, que cuánto sería en este momento, pues tenemos que ver que no que sea inmediatamente en menos de 2 segundos, que tenga un buen llenado capilar y que mi paciente no esté cursando por una acidosis metabólica. ¿Cómo voy a poder valorar esa acidosis metabólica? Por medio de una gasometría arterial, ver cómo se encuentran nuestros parámetros gasométricos de nuestro paciente. Eso es muy importante porque desde que llega el paciente, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer como pruebas diagnósticas cuando tenemos los choques? Pues primero, la anamnesis, la exploración física, los signos vitales son muy importantes que los registremos. Si en ese momento no puedo o no se puede hacer inmediatamente un hemograma porque no tengo los recursos, bueno, me voy a la parte que puedo tomar una química, una ABH, un perfil hepático, puedo tomarle un electro para descartar lesión miocárdica, porque como les decía, puede ser por aplastamiento, por un traumatismo, amilasa, ácido láctico, rayos X, de donde nosotros veamos las contusiones o donde veamos alguna malformación de algún hueso o en este caso a nivel torácico, ¿no? Para ver cómo se encuentra nuestro corazón y cómo se encuentran nuestros pulmones. La gasometría que les comentaba es muy importante, el hemocultivo o urocultivo, a lo mejor en ese momento, en ese día o en esas horas no lo puedo hacer, pero posteriormente, dependiendo del tipo de choque que tenga, entonces sí poder mandar a hacer todos los estudios pertinentes que necesita nuestro paciente. Y bueno, podemos encontrar en una gasometría todo lo que puede conllevarnos a que tengamos alteraciones a nivel metabólico, a nivel respiratorio, que podemos tener acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Bueno, aquí tenemos algunos parámetros que tenemos que ir evaluando nosotros en determinado momento, la presión parcial, el dióxido de carbono, el pH que tenga nuestro paciente, todo esto tenemos que irlo viendo nosotros y podemos en la gasometría también sacar la saturación venosa de oxígeno y podemos también ver si tiene el lactato elevado y podemos ver qué tanto necesita nuestro paciente en cuestión de la demanda de oxígeno o si tenemos en este momento que determinar si el paciente va a ser intubado o no va a ser intubado, también tenemos que conocer los parámetros ventilatorios que vamos a programar nuestro ventilador en este momento, dependiendo si es acidosis respiratoria, metabólica, y ir viendo los parámetros que le vamos a poner a nuestro paciente. ¿Qué tenemos que hacer en los choques? En todos los choques, pues el ABCD, cuando llega nuestro paciente, monitorización continua, PVC, que en algunos hospitales está en desuso ya la PVC. Las guías nos dicen que, bueno, que la PVC nos refleja todo lo que es la función de la parte de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Algunas instituciones todavía tienen PVCímetros, como yo les decía, no todas las instituciones aquí en México tenemos la tecnología de poder poner un monitoreo invasivo con una línea arterial o tengamos los monitores adecuados para poderlo realizar. Entonces, en algunas instituciones, no les voy a decir que en ninguna lo hay, están en desusos los PVC o los PVCímetros, porque les mentiría. Todavía vamos a encontrar o pueden encontrar ustedes aquí en México PVCímetros. Pulsiometría para estar valorando la saturación de oxígeno, medición de la diuresis horaria, soporte respiratorio por medio de la administración, ya sea por mascarilla, Bismarck o con un FIO2 al 40 o puntas nasales, ya sea 3, 4, 6 litros, lo que requiera nuestros pacientes y estar monitorizando. En todo caso, que el paciente ya tenga una acidosis, que tenga un deterioro neurológico, que tenga un deterioro a nivel o que veamos que tiene datos de insuficiencia respiratoria, entonces sí tenemos que valorar una intubación endotraqueal en estos pacientes y bueno, una presión de oxígeno menos del 60 o que tenga hipercapnia, que tenga taquipnea grave, trabajo respiratorio de los accesorios musculares y alteración de conciencia con un GLASO de 8, estamos ya valorando a que este paciente requiere una ventilación mecánica, ¿no?
vamos a ver que tenemos que tener como meta o como guía para nosotros el soporte circulatorio es muy importante. Tenemos que establecer accesos venosos y también para fármacos, pueden ser 2 o 3 vías en ese momento. Tenemos que buscar catéteres de hueso calibre, 14, 16 French, dependiendo lo que nosotros tengamos en nuestras instituciones. En ocasiones, por la hipoperfusión tisular de nuestros pacientes, pues hay vasoconstricción y a veces en ocasiones es difícil abordar las venas. A veces no se visualizan o a veces ya tenemos visualizadores como tecnología en nuestros hospitales donde nos va a ayudar mucho a poder canalizar a nuestros pacientes, pero si no tenemos ese visualizador de venas, pues es a veces difícil. Como les comento, no todos y en todas las instituciones tenemos esos visualizadores, ¿no? Pero es importante la canalización periférica lo más pronto posible y en ese momento a lo mejor aprovechar para tomar las muestras de laboratorio. Esto nos va a ayudar a que tengamos esos catéteres para que nosotros hagamos una reposición de la volemia inmediatamente para estar recuperando a nuestro paciente, pues empezamos con cristaloides. En todo caso, que no resulten o que no tengamos una respuesta adecuada de los cristaloides en nuestros pacientes, hay que poner vasopresores, pero con la fluidoterapia nos tenemos que ir con mucho cuidado porque muchos autores nos dicen que con 20 mililitros por kilo por hora podemos empezar. Hay otras guías que nos dicen que es más enérgica, que tendrían que ser 30 mililitros por kilo de peso del paciente. En todo caso, que el paciente no tenga una respuesta adecuada, tenemos que empezar a pensar en administración de vasopresores. Puede ser noradrenalina, que nosotros es la que más utilizamos aquí en México. En todo caso de que nuestro paciente no podamos abordar venas o canalizar periféricamente a nuestro paciente, tendríamos que manejar catéteres centrales. En muchos hospitales, pues, tienen una práctica pues, excelente y luego inmediatamente que ven que no se puede canalizar al paciente, pues entran por una subclavia o una yugular, ¿no? Podemos, como segunda opción, podemos usar uso de coloides o gelatinas o almidones. En algunas instituciones, algunos médicos ellos no lo aconsejan, ¿sí? En algunos sí lo aconsejan. Esto va a tener, yo siempre lo he dicho, a veces es criterio de cada uno de los médicos este tipo de situaciones, ¿no?